El gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Salud, lleva a cabo una reforma de salud que quizá será uno de los legados más importantes que deje cuando acabe el periodo del próximo año. En ese proceso se ha remodelado por completo la organización del nivel de atención primaria, es decir, la atención más básica, con la conformación de una red de equipos de salud comunitaria, los ECOS, que están posibilitando el acceso a la salud a muchas personas que nunca habían visto un médico cerca de sus casas en este país. La reforma se ha llevado a cabo optimizando escasos recursos y partiendo de la concepción de la salud como un derecho humano y no como un negocio. Todo ello se ha llevado a cabo con la ayuda de cooperantes externos de diferentes países y regiones. Entre ellas está el País Vasco, cuyo gobierno tiene un convenio con el Ministerio de Salud de El Salvador para apoyar ese proceso de reforma. Hoy hablamos con Juan Luis Uría e Iñaki Márquez, dos médicos vascos que están a cargo de supervisar ese convenio y que tienen las ideas muy claras, no solo sobre lo que ya se ha hecho en el ramo de salud, sino también sobre los desafíos que aún enfrenta este país para dar una atención de calidad a su población. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Bienvenidos a Francamente, saludamos a todos aquellos que nos sintonizan muy temprano desde sus hogares. También les invitamos a que puedan participar y que puedan estar atentos en nuestras redes sociales a través de Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Esta mañana queremos abordar un tema importante y es la reforma integral de salud que está impulsando esta gestión, y también vamos a hablar de algunos aspectos sobre salud mental en el país. Esta mañana nos acompañan médicos que vienen del gobierno vasco, del sistema de salud vasco. Ellos son Juan Luis Uría, médico especialista en medicina preventiva y salud pública, y es investigador social y además presidente de la Organización para la Defensa de la Salud Pública. A él también lo acompaña Iñaki Márquez, quien es médico y especialista en psiquiatría, a quien quiero dar la bienvenida esta mañana al set. Hola, buenos días. Quiero que iniciemos esta entrevista conociendo también el contexto en el cual ustedes tienen intervención acá en el país. Sabemos que están y forman parte de un convenio que tiene el gobierno de El Salvador con el gobierno vasco. Quizás si nos pudieran comentar un poco cómo se contextualiza este convenio entre ambos gobiernos. Sí, con mucho gusto. Nosotros hemos estado trabajando y colaborando con el pueblo salvadoreño desde hace ya muchos años, desde antes del conflicto, pero cuando el Ministerio de Salud actual, el FMLN, gana las elecciones, ¿verdad?, establece una voluntad política de hacer una reforma profunda del sector sanitario y hacer un sistema público de salud de calidad y de calidez. Y entonces organiza un seminario internacional allá en el 2009, al poquito tiempo de ganar las elecciones, y darse cuenta de que el país está no solamente bastante empobrecido, sino muy encarecido, tanto en el tema del acceso a la sanidad como el acceso a los tratamientos y a los planes terapéuticos con medicamentos muy caros. Entonces se nos invita a varios de nosotros a participar de ese seminario internacional. Un seminario internacional de más de 40 personas, de las agencias internacionales, de toda la América Latina y algunos europeos. Venimos acá a escuchar y a debatir cómo este ministerio quiere organizar un sistema público de salud de calidad en medio de una situación de crisis económica en toda Latinoamérica y también en Europa. De ese seminario internacional, donde estamos 8 días inolvidables debatiendo y discutiendo las experiencias de la historia de El Salvador y de la historia de la América Latina, y también algunas de España y de Europa, de cómo hemos ido transformando nuestros sistemas de salud, pues sale una invitación formal al doctor Espinosa, viceministro de Políticas de Salud, y a la doctora Argelia Dubón, directora del primer nivel. Esa experiencia de visitar las instalaciones sanitarias del País Vasco, surge 2 convenios. Un convenio entre el Ministerio de Salud y el Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, y un convenio entre Osalde y la Agencia Vasca de Cooperación del Gobierno Vasco, que es el gobierno regional de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Usted sabe que España tiene una estructura cuasi federal dividida en 17 comunidades autónomas. Una de ellas es el País Vasco, en el norte del país. Se firman esos convenios
y a partir de ahí se trabaja en dos líneas. Una línea, un trabajo de fortalecimiento de cuadros directivos y técnicos salvadoreños en el País Vasco, y se organizan una serie de pasantías. Y otra línea, un conjunto de profesionales de la salud que vienen a El Salvador a acompañar procesos de asesoría en la reforma de salud mental, en la reforma de hospitales y en la consolidación de las estrategias de reforma del primer nivel de atención. Nosotros, como organización, OSALDE, apoya que la salud es un derecho humano y apoya que los sistemas públicos de salud son la garantía de un país más saludable, con más bienestar social y con más cohesión social. Entonces, sin ninguna duda, nosotros y otros compañeros y compañeras de otras organizaciones hemos venido a El Salvador a lo largo de estos 3 últimos años para apoyar el proceso de reforma en salud que ahora mismo la ministra María Isabel Rodríguez, la doctora Isabel Rodríguez y los viceministros, la doctora Mengíbar y el doctor Espinosa, tienen en su agenda, que por cierto son muchas horas de trabajo, porque ya ve usted cómo estamos también nosotros. Es más, en mi caso particular, esta es la tercera estadía continuada. La primera fue en marzo del 2011, la segunda en abril del año pasado, la tercera es ahora. En esta línea de colaboración, en ese convenio de colaboración entre ambas instituciones gubernamentales, y el objetivo es, un doble objetivo mejor dicho, favorecer aspectos de capacitación de distintos colectivos profesionales en esta línea de la reforma sanitaria, de la reforma de salud, y en lo que tiene que ver de específico con la salud mental. Y además hacer un pequeño seguimiento, hacer evaluaciones de lo que tiene que ver con ese proceso de reforma, en su funcionamiento, en sus aspectos más organizativos. Excelente. Incluida la política de salud mental que la tienen encima de la mesa ya en estos momentos el Gobierno. Y es un tema que vamos a ir abordando a lo largo de la entrevista. Ahora quizás para poder ir entendiendo lo que ustedes nos han expuesto acá y su intervención en el país, quizás conocer por qué, señor Uria, es importante también apostarle a la salud de primer nivel, es decir, cuál es la situación en el país antes de la implementación de esa reforma, específicamente sobre la atención de salud en un primer nivel. Nosotros conocíamos la estructura sanitaria del país porque participamos en una propuesta de salud para la nación, un plan estratégico que colaboramos en su elaboración en 1994, poco después de los acuerdos de Chapultepec que dio fin al conflicto militar que este país vivió. Por lo tanto, conocíamos la estructura del país, conocíamos la capacidad instalada del Ministerio de Salud, conocíamos las instalaciones del Instituto Nacional de Seguridad Social salvadoreño, conocíamos bienestar magisterial, a la Fuerza Armada y sus instalaciones militares y conocíamos a Fosalud. Demasiada fragmentación para cosa buena. Y además conocíamos que la capacidad instalada más extensa era del Ministerio de Salud, pero los presupuestos más equitativos no eran del Ministerio de Salud. Por lo tanto, había grupos sociales muy importantes de desfavorecidos, de gente de rentas medias bajas, que no tenían un buen acceso y estaban absolutamente excluidas de la acción social de la salud pública. No solamente hay grupos sociales en las áreas rurales y también en las áreas urbanas periféricas, sino que había grupos especialmente desfavorecidos del país que no participaban y que eran causa de enfermedad, sufrimiento, dolor, invalidez y muerte prematura y muerte innecesaria. Este gobierno inmediatamente tomó unas cuantas decisiones. Uno, la extensión de la cobertura de la atención primaria mediante los equipos comunitarios en el área rural, en más de 500 en muy poco tiempo. Otra, la eliminación de las cuotas voluntarias de pago. Y otra, el acceso gratuito a medicamentos cuyos precios de referencia ya estos días se están poniendo en todo el país para el acceso de las personas que lo necesitan. Nosotros no estamos a favor de que se aumente el consumo de medicamentos, y lo digo en esta televisión claramente. Nosotros como profesionales estamos a favor de que a quien lo necesite no le falte,
que no es lo mismo que disparar el consumo de medicamentos por parte de distintos grupos de población que tendrían que disminuir el consumo de medicamentos. Estamos a favor de que a los enfermos crónicos salvadoreños no les falte de nada, pero no estamos a favor que ese no les falte de nada es consumir demasiados medicamentos, porque los medicamentos ninguno es, ¿cómo se dice?, inocuo. Todos los medicamentos, hasta el vulgar ácido acetilsalicílico, tiene consecuencias para la salud, unos más graves y otros más leves. Por lo tanto, desde aquí animamos a la población y a los médicos salvadoreños a que se recete lo necesario, pero a que se evite lo innecesario. Hay evidencia científica de que algunos medicamentos, algunos psicofármacos deben estar bien abastecidos en el país. Pero hay también evidencia científica de que no todos son necesarios. Diga lo que diga la industria. Por lo tanto, nosotros hemos observado que hay una estrategia de atención primaria, hay una estrategia de primer nivel de amplia cobertura que se ha hecho inmediatamente con un esfuerzo que no tenían presupuesto para hacer nuestros gobernantes salvadoreños. Se ha hecho una política de gratuidades para el acceso universal a la atención. Y hay problemas en la atención de primer nivel urbana, que hay un conjunto de propuestas para mejorar la calidad de la atención de primer nivel urbana que próximamente se va a ver en la práctica. Y además hay en este momento un paquete en discusión de mejora de los grandes hospitales del país. Excelente. Nos ha llamado la atención las entrevistas con médicos salvadoreños, especialistas de distinto tipo, con los que hemos tenido entrevistas y visitas a sus hospitales, la cantidad de iniciativas innovadoras para mejorar el bienestar, el confort y la calidad de la prestación sanitaria del Salvador, impensables hasta el momento. Doctor Esteban, quiero un primer corte y quiero que usted nos ha regalado ya un paneo bastante general, hemos abordado muchos de los puntos que toca la reforma. Quiero ir abordando uno por uno, porque ha tocado los ecos, también ha hablado de la reciente ley de medicamentos, pero son cuestiones que es necesario hablar en específico que me gustaría que lo hiciéramos al volver de la pausa. Vamos rápidamente a un primer corte, enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos sobre la reforma de salud que se está implementando en el país y hablamos con dos médicos del gobierno vasco, el doctor Juan Luis Uría y el doctor Iñaki Márquez. Con él estamos hablando ahora recientemente de la importancia de la implementación de los equipos comunitarios de salud familiar, ECOS, y me gustaría conocer su opinión, doctor Márquez, sobre la implementación de los ECOS en el país. Porque si algo que se había diagnosticado era la poca cobertura de salud a nivel territorial en nuestro país. Hoy por hoy se conocen de los impactos que ha tenido los ECOS en la cobertura de salud a nivel nacional acá en el país. Sí, en la información que nosotros tenemos, la verdad es que el Ministerio está haciendo un esfuerzo enorme y gracias a ese esfuerzo enorme se han multiplicado por mucho las instalaciones en el nivel primario de la salud. Los ECOS, están apareciendo nuevos ECOS especializados también, y otro tipo de instalaciones en la sanidad más especializada. La verdad es que la diferencia en estos últimos 3 años es enorme respecto a la situación anterior, y sin duda gracias al proceso de reforma en curso eso va a ir mejorando notoriamente. Ahora, eso es palpable en estos momentos ya. Una situación diferente respecto al pasado, ¿en qué aspectos específicamente ha contribuido los ECOS a combatir, digamos, algunas deficiencias del pasado, pero en qué aspectos específicos está contribuyendo los ECOS en el tema de salud? Bueno, si me permite, doctor Márquez, yo creo que uno de los asuntos más esenciales es que el médico va a la comunidad, la enfermera va a la comunidad, la psicóloga va a la comunidad y los promotores de salud forman parte del equipo sanitario. De modo que se va a consulta cuando se tiene una dolencia, pero se va a la comunidad, se va a domicilio para captar a los pacientes que lo ameritan, que lo necesitan. Es decir, el contacto con el territorio por parte del médico es... la descentralización del primer nivel ha sido espectacular. Eso nos permite tener un conocimiento de la epidemiología, o sea, de cómo se conforman las enfermedades en el territorio de El Salvador, absolutamente espectacular. Nunca había habido
tanta información como este momento de las causas de enfermedad y de muerte por grupos sociales, por nivel de renta y por áreas geográficas. El esfuerzo de información. Con esa información se puede planificar la atención sanitaria con mucho más rigor, con mucho más seriedad. ¿Se conoce, más bien desde la experiencia del gobierno vasco, cómo se ha implementado también una política de descentralización de la salud? Es decir, ¿eso está también de alguna manera inspirado en el modelo vasco? Nosotros, aparte de trabajar en el Gobierno vasco, en el Departamento de Salud del Gobierno vasco, somos miembros de OSALDE, que es la representación que tenemos aquí. Bien. Somos gestores del convenio entre el Gobierno vasco y el Gobierno salvadoreño, pero no somos los representantes del Gobierno vasco, somos de nuestra organización OSALDE, en la que con plena confianza del Gobierno vasco actual estamos gestionando toda la inversión económica y los procesos de intercambio profesional para apoyar la reforma sanitaria del país. Nosotros sabemos que si los ecos familiares urbanos en San Salvador y rurales de los departamentos adquieren más capacidad resolutiva y tienen un listado de medicamentos sin desabastecimiento, y en los próximos días se va a notar, está garantizada que la gente no tenga que ir a los hospitales necesariamente tantas veces a por pocas cosas para apenas ningún valor añadido a la mejora de su salud, y sí muchas molestias. Lo pueden hacer desde su comunidad. Y sí listas de espera que son innecesarias. Nosotros hemos vivido ese proceso y lo hemos alertado ya, lo hemos planteado, y muchos no, pero al menos 15 técnicos y directivos salvadoreños han visto cómo en el País Vasco las listas de espera se amortiguan mediante sistemas de cita previa, y aquí no hay ningún salvador o salvadoreña que no tenga un celular, señor. Pobre, rico, alto, bajo, joven, viejo, todo el mundo tiene un celular. Por lo tanto, la mejora de comunicación entre las familias, el paciente y sus médicos, sus profesionales de enfermería, hay que garantizarla y hay que regularla. En nuestra opinión, si se aumenta la calidad y la capacidad resolutiva de problemas de salud y el buen trato a los pacientes en todo el sistema sanitario, que es esencial, y fundamentalmente a la mujer salvadoreña, el buen trato y el respeto a la mujer salvadoreña en las instalaciones sanitarias está garantizando el éxito de la reforma para los próximos años. Excelente. Doctor Márquez, es importante quizás para dejar claro a nuestra audiencia conocer de qué manera la reforma, y también a partir de la implementación, por supuesto, de los ECOS, se está dando cumplimiento por parte del Estado salvadoreño al derecho humano de la salud, es decir, el hecho de poder llevar hacia una cobertura mucho más descentralizada también, de mayor acceso para la población. ¿De qué manera el Estado salvadoreño también está reivindicando ese derecho a la población? Bueno, el gobierno salvadoreño, a través de su Ministerio de Salud, está plenamente implicado, aportando recursos y aportando un notorio cambio organizativo. Esto que se comentaba anteriormente, el dar facilidades para que la población no tenga que venir a ciertos recursos hospitalarios desde largas distancias a por una medicación concreta, porque ahora la puede obtener a 5 minutos o a media hora de su domicilio, no a 4 horas, como ha venido ocurriendo durante muchos años. Eso es una realidad ahora mismo respecto a la medicación, pero respecto a la atención médica o atención psicológica o atención por los equipos de enfermería, exactamente lo mismo. O sea, los recursos humanos del ámbito de la salud hoy están mucho más accesibles para la población en su conjunto, cosa que hace pocos años no ocurría. Era y todavía sigue siendo penoso para un sector de la población. Ahí hay muchos elementos a corregir, pero los avances son notorios, son considerables. Ahora, es importante también conocer, por supuesto, que esto ha implicado la mayor incorporación de recurso humano al sistema de salud pública. ¿Conoce usted, doctor Uría, cuál ha sido digamos, la estrategia del Ministerio para poder cooptar mayor cantidad de médicos? ¿Ha habido algún tipo de incentivo también de carácter salarial en estos médicos que están ahora contribuyendo también a los territorios? ¿Se conocen ese tipo de datos? Poco. Nosotros conocemos poco. Lo que sí sabemos es que el Ministerio de Salud del gobierno salvadoreño está haciendo más de lo que puede con la situación de crisis económica tan brutal que vive este país en este momento y que vive los pueblos de la América Latina. En general,
las políticas de aumento de horario, por ejemplo, de algunos hospitales han sido mejoras que han optimizado la oferta de servicios y han mejorado la calidad. Claro. Sin embargo, quiero apuntar, han trabajado también la cooperación externa. Un ejemplo es la cooperación vasca o la cooperación andaluza, que estamos moviendo recursos profesionales, recursos técnicos y recursos económicos hacia este país. Sin embargo, todo es insuficiente, porque las necesidades siempre son insuficientes. Y cuando hay una situación de crisis económica y cuando al gobierno no se le puede pedir más porque no tiene más, nosotros lo que decimos es, hay que hacer más con menos. ¿Qué es hacer más con menos? Hay que vincular los profesionales de la salud de todas las categorías al proceso de reforma. Bien. Quien no se identifique con el proceso de reforma no solamente pierde el tren de la modernidad, sino se va a quedar marginado de un proceso donde sea un orgullo trabajar en el sistema público, no un orgullo trabajar en el sistema privado, que al fin y al cabo es un sistema de mercado. Quien tiene dinero paga y compra su salud, y la salud se da como se da en el sistema privado, ¿verdad? En todas las partes del mundo no pasa nada, que funcione como buenamente puede. Bastantes problemas tiene el mercado. Ahora bien, las divisas de este país tienen que ser para el sistema público. Los impuestos de este país que paga el pueblo salvadoreño tienen que ser para que el pueblo salvadoreño tenga más salud y más bienestar. Y por lo tanto, dentro de los problemas económicos que se tienen, hay que mejorar la organización del sistema. Eso es hacer más con menos. Y los profesionales sanitarios salvadoreños, y hemos encontrado gente bien consciente que está trabajando con el máximo de calidad, tratando muy bien a la gente, y también hemos conocido a gente que es inconsciente y que no sabe lo que es la ética profesional, considerando que quien tiene en consulta no es un ciudadano o una ciudadana de primera clase como él, sino creando problemas de maltrato que están boicoteando una reforma que es digna y que está todo Centroamérica mirando lo que se está haciendo en El Salvador. Nosotros insistimos en que la mayoría de los profesionales con los que nos estamos entrevistando, el doctor Márquez y yo, en salud mental, en los hospitales y en el primer nivel, están vinculados a un proceso de reforma de forma ética y de forma científica, y eso se va a notar en los próximos meses. Perfecto. Mire, voy a poner un ejemplo. Sí. Que lo mencionaba días pasados en la inauguración de una unidad de subagudos en el hospital de Soyapango, la doctora Isabel Rodríguez, la señora ministra. Ella hablaba de cómo solo tienen el 1% de sus presupuestos orientados a salud mental, y sin embargo hacía hincapié en que eso no tiene que ser una gran preocupación, porque ese 1%, aunque no haya más recursos económicos inmediatos vía gobierno, sí es verdad que se pueden multiplicar, hacer que sea más por otras ayudas externas al gobierno, o bien por otro tipo de implicaciones, colaboraciones dentro de los propios profesionales. El que los profesionales funcionen mejor, el que estén más y mejor coordinados, el que el conjunto de recursos, nuevas infraestructuras que se están creando, nuevos recursos que se están generando, estén funcionando mejor, aunque el presupuesto, ese 1%, no aumente, significa que sería equiparable a que fuera un 2, un 3, casi un 3%. Es decir, a veces no hay que cegarse solo con la limitación económica, si los recursos funcionan mejor. Y esa es una vía de actuación que se está promocionando con intensidad en estos momentos. De acuerdo, creo que ha quedado clara tanto la reflexión de ambos. Tengo que ir a un nuevo corte y quiero que al volver de la pausa hablemos también de otro tema que implica esta reforma, y es el Sistema Nacional de Emergencias, que es otro tema importante que conversar. Vamos rápidamente a nuestro segundo corte, enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Es importante, ya que hemos abordado la primera atención en salud, hablar también de otro aspecto que contempla esta reforma de salud, que es el tema del Sistema Nacional de Emergencias Médicas en el país. Y quizás conocer cuál ha sido su impresión ante el contacto con el sistema en nuestro país. Digamos, ¿con qué se encuentran ustedes a su llegada en 2009, por supuesto, y con qué están viendo ahora en 2013, ya en 4 años de gobierno? El tema de las emergencias es una patata caliente del proceso de la reforma de la salud. Para este gobierno es prioritario el mejorar la organización y la oferta de la emergencia.
un sistema de salud público que no ofrece la misma calidad 24 horas al día y cerca de la población, obviamente tiene muchos elementos de reflexión y posible de fracaso de toda la reforma. Nos consta que en la emergencia, en la organización, en los puntos donde se organizan y en la tecnología que se va a utilizar, se está haciendo un esfuerzo y ya se está desplegando en el país. Nosotros hemos participado con el doctor Robles Tica, director general de hospitales, en la visita a todo el sistema de emergencias del País Vasco. Se le invitó, estuvo con nosotros y vio en los grandes hospitales del País Vasco, del Servicio Público de Salud, cómo funcionaban las emergencias. Fíjese que algunos aspectos que él consideró oportunos se están poniendo en marcha en algunos hospitales ya del país y en algunos puntos de emergencia del país. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el triaje. El triaje de enfermería significa que no todo paciente tiene la misma gravedad cuando va a un sistema de emergencia. Y no todo paciente tiene la misma demanda de acuerdo con sus síntomas, que es distinto que de gravedad. Hay pacientes que tienen una gravedad pequeña pero tienen gran demanda, y hay otros pacientes que tienen una gravedad extrema y tienen poca demanda. Por lo tanto, necesitamos en los sistemas de emergencias profesionales que filtren la demanda y que la sepan repartir adecuadamente entre los recursos que tenemos en la emergencia. A eso nosotros llamamos triaje, y en el País Vasco, en toda Europa y en muchos hospitales de Estados Unidos y de América Latina funcionan hace tiempo, pero para eso también había la necesidad de hacer una experiencia y de ver cómo funciona. Nosotros hemos colaborado no solamente con software informáticos de organización de los sistemas de atención en emergencia, sino con la organización de sistemas de triaje o clasificación de pacientes según la gravedad, para el que más necesita sea atendido inmediatamente y no haya largas listas de espera, y que está esperando el que le duele un pie o una urgencia vital de un ictus, me explico, ¿verdad? Ese sistema de triajes, ese sistema de clasificación de pacientes, ese sistema de atención inmediata y luego espera según gravedad y según disponibilidad de la emergencia, se está en este momento llevando a cabo en este país. Perfecto. Usted ha tocado un tema importante, y es también la implementación de sistemas informáticos para poder, de alguna manera, agilizar esos procesos. Ahora, otro de los puntos que toca esta reforma es justamente un sistema único de información de salud, al cual recientemente se dio también en una discusión en el seno de la Asamblea Legislativa por parte de la oposición, que no veían con buenos ojos el hecho de orientar cierta cantidad del presupuesto justamente al fortalecimiento de un sistema informático de salud en el país. Han dicho inclusive de una posible capitalización clientelar y política del tema de la reforma de salud. ¿Ustedes cómo han recibido ese tipo de declaraciones? Estamos muy extrañados, fíjese, y le voy a comentar muy brevemente para que mi compañero haga una reflexión sobre el tema. Yo le diría a la oposición, a las personas, no me importa si son diputados o son representantes de un partido político u otro, no es un asunto que es un asunto de los salvadoreños, yo en ese asunto no quiero entrar, pero les digo que aquellas personas y aquellos representantes políticos que no vean claro para qué sirve una tarjeta de acceso al sistema informático o al sistema de salud, o un software informático donde está un sistema único de información de datos de enfermedad para planificar mejor la atención y los recursos, que llamen por teléfono a Obama o a su mujer, a Michelle Obama, porque lo va a implantar en todo Estados Unidos. Que llamen por teléfono al Centro Disease Center de Atlanta, el mejor centro mundial de enfermedades, y pregunten para qué vale un sistema de información único, un software informático potente en el país. El Salvador lo tiene. El Salvador va a ser de los primeros países que tenga un sistema de información de enfermedades, que conozca a los pacientes, su gravedad, dónde viven, si tienen capacidades o no, o distancia o no, para ser atendidos adecuadamente. Ese sistema de información único se va a implantar próximamente en todos los centros. Fíjese usted, que va a la consulta del eco, que va a la urgencia, que va a la consulta del médico especialista, pero no saben unos u otros si usted ha ido una vez, 2 veces, 3 veces o 4 veces por la misma dolencia. Entonces se duplican. Solamente la puesta en marcha de un software informático con información clínica de un médico al médico de urgencias, al médico del eco,
puede evitar duplicidades y puede ahorrar dinero para invertirlo donde sea necesario. Excelente. Es urgente y necesario que el sistema informático de información única del país se despliegue, y aquellos que tienen dudas, yo les pido que llamen a la gente que es experta, que llamen a la OPS, que llamen al señor Obama y que llamen al Comité de Expertos de Estados Unidos, de Atlanta, y se informen qué es un sistema epidemiológico de información y para qué sirve. Sirven para planificar los recursos. Y un país en desarrollo que no le sobra el dinero necesita organizar bien sus recursos mediante un sistema de información. Eso significaría, sin duda, entre otras cuestiones, un ahorro enorme. Ahora se están dando duplicidades en pruebas exploratorias, en medicación, en consultas médicas de todo tipo. Eso, con esa cosa tan elemental, no tiene por qué ocurrir. Ya está resuelto. Yo, a través de ese chip, ya estoy situado de este recorrido de este paciente. O sea, no tengo por qué repetir esta y esta prueba, ni ir con estas otras medicaciones que se las dieron hace 4 días también, o el mes pasado y no fueron eficaces. De alguna manera eso vendría también a contribuir para optimizar esos recursos limitados de los cuales hemos hablado en Sin los duda. anteriores, ¿no? Doctor Márquez, también hay otro aspecto importante que abordar en este marco, y es el caso de la red de hospitales públicos. Durante la gestión pasada, hablo de la gestión del ex presidente Antonio Saca, se conoció el caso Reza, que involucraba a una red de hospitales y el desvío de fondos para la construcción de muchos de estos. Hablamos del Hospital de Maternidad Zacatecoluca, la Unión San Rafael, entre otros. ¿De qué manera este aspecto también ha impactado en la calidad y en la salud de los salvadoreños? Porque por ahí no se logra todavía dimensionar, y nos gustaría que pueda hacerse, el hecho de jugar con esos fondos que son para la construcción justamente de una red de hospitales públicos en el país. No conozco yo el caso, no sé si tú lo conoces. No, tenemos poca información. Nosotros conocemos el plan que usted está comentando, pero no conocemos ni el alcance económico ni el alcance de desarrollo de ese proyecto que lideró en su día el expresidente. No conocemos en este momento en qué situación está. El plan actual para el fortalecimiento de la red pública, ¿sí lo conocen? Sí, cómo no. Claro. ¿Y de qué comentarios tienen? Hombre, a nosotros nos parece que hace falta regular y ordenar los hospitales. Hay 2 compañeros nuestros expertos en gestión hospitalaria, el doctor Óscar Moracho y el doctor Chema Ostolaza, que están en este momento en el Rosales, en el Blum, en Maternidad, con los equipos directivos, con los compañeros y los hermanos jefes de servicio, con los profesionales de enfermería que tienen un gran papel en este país que jugar. Y entonces, nuestro equipo somos 4 médicos, 2 de ellos expertos en gestión hospitalaria y en calidad hospitalaria. A nosotros nos consta que si las medidas que se han puesto en marcha hasta ahora y que se van a seguir poniendo se desarrollan en un plazo adecuado, los hospitales de este país, no solamente los departamentales y regionales, sino los 4 grandes hospitales de San Salvador, van a mejorar ostensiblemente en muy pocos meses. ¿Mejorar qué? Mejorar la calidad de la oferta, mejorar las listas de espera, mejorar la calidad de los expedientes clínicos, mejorar el abastecimiento de medicamentos, siempre que venga el paciente que tiene que venir a un hospital, no el que soluciona su problema en un eco. Cuidado con este tema, que vaya al hospital, que vaya a la emergencia, el paciente que lo necesite, el que no lo necesite porque tiene otros dispositivos, y además nos gustaría que la coordinación entre los distintos dispositivos, como son los dispositivos del INS, del Fosalud y del MINSA, sean menos inequitativos y sean más igualitarios. ¿En qué aspectos son inequitativos? En el sentido que los niveles de inversión por paciente de uno y otro subsistema de salud son muy distintos. En unos son $80, en otros son $200, en otros son $500. No es normal en ningún país del mundo que usted pertenezca a un subsistema de salud o a otro tenga un nivel de inversión distinto, por la condición de ser asegurado de uno u otro, me explico.
Siempre que el gobierno regule este país, que es para lo que existe un gobierno, para regular el país, para regular el medicamento, para regular los precios, para la satisfacción de la mayoría de la gente, para regular los hospitales y para regular la inversión. Nosotros lo que consideramos es que el Fosalud, que está haciendo un trabajo extraordinario, el INSS, el Instituto de Seguridad Social Salvadoreño, que está haciendo un servicio excelente, y el MINSA coordinen sus esfuerzos y no duplican servicios, de modo que cada paciente tenga la respuesta donde sea necesario, pero no se mezclen, pero sí se coordinen, porque si no, los esfuerzos que están haciendo se van a perder innecesariamente en acciones ineficientes e ineficaces, metiendo recursos en donde hay desorden. Y fíjese una cosa que le digo desde el punto de vista de la planificación sanitaria. Aquel que mete recursos donde hay desorden crea más desorden. Hay gente que piensa, aquí hace falta un TAC, aquí hace falta una resonancia magnética nuclear, aquí hace falta un ecocardiograma, aquí hace falta un acelerador lineal de protones y electrones para el tratamiento de los pacientes oncológicos. Eso es cierto. Hay necesidades tecnológicas en este país en el sistema público, pero nosotros decimos, organicemos y regulemos mejor la actividad profesional y la actividad hospitalaria en relación con la atención de primer nivel y en relación con los subsistemas de salud. Bien. Para que sea más eficaz, señores. Aquí no podemos andar con derroches. Doctor Márquez, me gustaría conocer su opinión sobre esto que nos comenta ya el doctor Uría. ¿Usted ve esta coordinación que ya comienza a gestarse, una coordinación entre el sistema de hospitales públicos y también los ECOs, bueno, desde la atención de primer nivel? ¿Ve ya algunas muestras de esa articulación que es necesaria? Empieza a haber un nivel de relación, de coordinación importante, al menos en algunos de ellos. Nosotros conocemos lo que tiene que ver con Fosalud y con el MinSal, con el Ministerio, en tanto que yo conozco directamente lo que se está moviendo en torno a salud mental. Y en este caso lo que tiene que ver con adicciones y con otros aspectos de la salud mental, la coordinación se está llevando a cabo. Están unificando vías de nuevos acuerdos con participación de recursos humanos para unos dispositivos o para otros, intercambiando o llegando a acuerdos en programas de intervención comunes. Es decir, se están abriendo vías de trabajo para caminar hacia lo mismo. Volvemos a lo de antes. Eso significa ahorro, significa eficiencia, significa eficacia, significará más calidad. Y eso es importante. De alguna manera, entonces, el camino ya está comenzando a andarse. Quiero que hablemos de otro tema al volver de la pausa, y va a ser el tema de la ley de medicamentos, que también es otro aspecto importante. Vamos rápidamente a otro corte, enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente, estamos ya sobre nuestro último bloque de la entrevista. Hemos abordado el tema de la situación de las redes de hospitales a nivel nacional, las redes de hospitales públicos, y quizás antes de abordar otros temas, doctor Márquez, y dado que usted es el especialista en esa materia, me gustaría conocer sus impresiones sobre la situación del hospital psiquiátrico en el país, es decir, y también cómo esto deriva en la atención sobre salud mental en El Salvador hoy por hoy, digamos. ¿Cuál es la capacidad del sistema de salud público sobre eso? Sí, bueno, nosotros conocimos ya hace muchos años, en los 80 y muchos, la situación de este hospital psiquiátrico, y después lo hemos conocido más recientemente, hace algo más de 2 años. La verdad es que es muy importante el cambio que se está produciendo en estos últimos 2 años. Todavía ha de cambiar bastante, sin duda. Se han generado nuevas estructuras. Recientemente se ha inaugurado una unidad de subagudos. Subagudos es una instalación donde allí van a ir pacientes que vayan a estar entre 30 a 100 días. Los agudos son las personas de una gravedad que debe ser abordada inmediata, desde el día 1 hasta un mes máximo, ¿no? Si no pasan a ese otro tipo de instalaciones. Bueno, eso es una instalación que hace unos días inauguraba la doctora ministra. Se va a crear otra unidad específica, se están creando nuevos funcionamientos internos dentro del propio hospital, se está creando un nuevo funcionamiento con los recursos que tienen que ver con la rehabilitación, con el dispositivo que tiene que ver con las adicciones. Es decir, empieza a haber
un nuevo funcionamiento a raíz de, sobre todo, gracias al impulso del actual director, el doctor Carranza. En este último año se está dando un impulso considerable a este nuevo funcionamiento interno. Eso repercute con diferencia en la calidad asistencial y va a repercutir en los otros dispositivos externos al hospital. Me refiero a que, en tanto que la salida sea más adecuada de los pacientes y vayan a otros dispositivos de la comunidad, vayan a ECOs o vayan a hospitales de día o vayan a otro tipo de recursos, bueno, va a haber más facilidades de nuevas intervenciones en ese ámbito comunitario. Pero volviendo al nivel interno del hospital, se están dando nuevos impulsos a funcionamientos de distintos colectivos. Se quiere dar más impulso, más importancia al valor que tiene la enfermería, cosa que hasta no mucho existían. Son muchas las enfermeras y enfermeros, pero no se apreciaba su valor, su importancia en la intervención terapéutica. ¿Y eso por qué pasaba? Bueno, pues tradicionalmente los psiquiatras hemos estado ahí en un nivel de estatus de ser los estupendos. Bueno, estábamos acomodados en esa situación de cierto poder, en tanto que no apreciemos otro tipo de valores, por ejemplo, el mejor funcionamiento en equipos multidisciplinares, el que no apreciemos la calidad asistencial, pues lleva unas rutinas de mal funcionamiento. Como digo, se está dando más valor a la labor de enfermería, se está dando más valor a la importancia de la rehabilitación con el paciente psiquiátrico, cosa que antes era algo como muy secundario. Es decir, empieza a haber nuevos espacios donde el paciente está mucho mejor atendido, pero también se le está preparando mejor para su salida del hospital psiquiátrico, a otros dispositivos o a sus familias. Hasta hace unos años el hospital psiquiátrico era un aparcamiento de pacientes que estaban allí años y años y a veces no se sabía el motivo. Bueno, eso pues se va corrigiendo. Muy bien. Quizás otro de los temas importantes que me gustaría conocer su opinión es bueno, la descentralización misma de cómo se brinda el servicio también o la salud hacia la salud mental en el país. Porque ese es el caso del hospital psiquiátrico, pero ¿qué está pasando, por ejemplo, al interior de las comunidades en el país? Es decir, ¿sí se está atendiendo a partir también del marco de la reforma a la salud mental en los territorios? Sí, nosotros, dentro de esta colaboración con el Ministerio de Salud, ya hace 2 años, y dentro de este convenio de colaboración de Gobierno vasco con el Ministerio de Salud, ya se planteó la importancia de hacer experiencias piloto, y se planteó una experiencia piloto en todo el departamento de Santana. Bien. Partiendo del hospital de Santana, precisamente. Allí ha mejorado la unidad de hospitalización psiquiátrica, con mejores instalaciones y mejor atención a los pacientes. Se ha creado un hospital de día, que es un espacio intermedio donde una serie de pacientes, 8 pacientes acuden cada día, hacen sus nuevas tareas, tiene elementos de rehabilitación y de conexión con su actividad cotidiana en el exterior del hospital. Y además se está tejiendo toda una red en Santana, en todo el departamento, con los ECOs, con otros dispositivos de salud mental, que antes no existía nada de esto. Es decir, esa red que se va tejiendo entre distintos dispositivos en torno a la salud mental es un fenómeno nuevo. Hoy por eso se han incorporado psiquiatras a los ECOs, entonces es lo que nos dice. O sea, hay incorporación de psiquiatras al trabajo de ECOs. Sobre todo está habiendo incorporación de psicólogos, fundamentalmente, y también de algunos psiquiatras. Sí empieza a estar contemplado el que haya nuevos psiquiatras que se vayan incorporando en distintos espacios, en distintas unidades de salud mental. Y luego, naturalmente, esta experiencia muy favorable que está ocurriendo en el departamento de Santana ya se empieza a extender a otros departamentos del país, en Oriente, en otros lugares. De momento, con la limitación de recursos que hay, pero el que ya se estén dando pasos
con nuevos psicólogos en nuevas unidades de salud mental, con la implicación de algunos de estos recursos en su trabajo con los ECOs, en educación sanitaria, en promoción de salud, en el trabajo de enfermería de salud mental, en ese tipo de instalaciones más comunitarias. Ese tipo de tareas ya se está realizando. Cuando menos, importantes sectores de población y importantes sectores de los profesionales de la salud mental y de la atención primaria, lo están percibiendo y lo están agradeciendo. Y eso es importante. Excelente. Doctor Márquez, quizás para poder dejar clara también la importancia del por qué es necesario que el sistema apueste a la cobertura de la salud mental en un país como El Salvador, me gustaría conocer el diagnóstico que usted ha tenido, también su contacto con la experiencia salvadoreña. ¿Por qué es importante apostarle a la cobertura justamente de la salud mental en este país? No lo he entendido. Es decir, la necesidad, ¿por qué es necesario que se le apueste a la salud mental, a la cobertura de salud mental en un país como El Salvador? Pues curiosamente es una iniciativa que no surge de nosotros, sino que surge de su propio ministerio. O sea, es el propio Ministerio de Salud quien en un momento determinado valora como muy importante el dar ese valor específico a la salud mental, y que ahí hay muchos elementos a promocionar, a sacar adelante. Y entonces nosotros, que teníamos algún tipo de vinculación con algunas de estas personas, hoy dirigentes suyas, nos brindamos a colaborar. Y a través de esta asociación de Osalde es como hemos vehiculizado esa colaboración institucional entre Sanidad del Gobierno vasco y su Ministerio de Salud de El Salvador. Perfecto. Quizás, no sé si no me expliqué muy bien quizás en la pregunta anterior, pero es qué características por ahí podría arrojar El Salvador, un país como El Salvador, que también vivió un conflicto, un contexto de guerra civil de 12 años, si arroja, además de otras características por las cuales en el país es necesario una apuesta digamos, prioritaria al tema de la salud mental. ¿Existen digamos, esas características prioritarias? Bueno, hay elementos tradicionales de enfermedad mental de cualquier país del mundo, que no son pocas, pero este país tiene sus particularidades en lo que tiene que ver con las consecuencias de la guerra, por ejemplo. Las consecuencias de la guerra, la violencia ha generado más violencia en el ámbito intrafamiliar y violencia social. Eso ha perdurado durante varias décadas, y ahora se está intentando atajar y se está viendo que mejoran los indicadores. La violencia social, las muertes en consecuencia de la violencia social han caído notoriamente en este último año. Los suicidios, que ha sido o viene siendo todavía un problema importante en este país, está estabilizado a la baja. Se ha reducido un poco los indicadores, es decir, el que fallezca menos personas en este país de alguna forma por consecuencia de aquellos fenómenos bélicos es muy importante. Sí. Y luego una cuestión que todo el mundo debiera de saber: en psiquiatría o psicología hay un término que se llama trauma transgeneracional, es decir, los traumas que se transmiten de generación en generación cuando ha habido un conflicto bélico. Nosotros en España lo padecimos con la guerra civil, y a día de hoy estamos viendo en los nietos y bisnietos de aquellos que lucharon en la Guerra Civil Española efectos traumáticos, efectos psicológicos traumáticos. Aquí lo hemos comprobado también. Como en hijos también hay secuelas, duelos pendientes de aquella situación bélica. Pero hoy en hijos de los que hicieron la guerra, de los que padecieron la guerra, se está viviendo esa conflictividad psicológica. Ahí hay mucho que hacer desde estos equipos de salud mental. Excelente. Que se tendrán que capacitar un buen número de ellos, porque no es un conflicto o es un trastorno depresivo o es una ansiedad. Igual esas son las manifestaciones clínicas, ya, pero hay que abordar, hay que ahondar ahí en ese trauma intergeneracional y transgeneracional que viene de muy atrás, de hace 20 años. Ha quedado entonces claro también por qué es necesario también una apuesta al tema de la salud mental. Es necesario también avanzar sobre la entrevista, ya nos está quedando muy poco tiempo. Usted hablaba de disminución de muertes, y hay un aspecto importante, quizás un gran logro de esta gestión,
es el cumplimiento del objetivo de desarrollo del milenio, justamente respecto a la reducción de mortalidad materna. Quizás me gustaría que nos pueda comentar, doctor Uría, cuál ha sido la estrategia, o si ha conocido usted cuál ha sido la experiencia de El Salvador para lograr un objetivo tan grande como este que ha sido reconocido internacionalmente. Sí, además me quiero extender muy brevemente sobre el tema de la mujer, es decir, el componente de la salud mental y de riesgo que tiene la mujer joven salvadoreña es suficientemente alto como para tomar cartas en el asunto desde los dirigentes políticos y desde toda la población salvadoreña. En nuestra opinión, creemos que a la mujer salvadoreña hay que cuidarla, tratarla y organizar el proceso de atención, tanto en salud mental como en el conjunto del sistema, con el máximo respeto y la máxima calidez. Creemos que hay un montón de mujeres jóvenes que tienen un grave riesgo de enfermedades en salud mental y el maltrato a la mujer y la violencia intrafamiliar y la violencia de género es mucho más abundante que otros países. Es necesario, desde los profesionales sanitarios, tomar conciencia de que el maltratador debe ser eliminado de esta sociedad y de que el maltrato en los servicios sanitarios debe desaparecer y que el violador es un sujeto absolutamente ahistórico y estúpido que tiene que desaparecer de esta sociedad. Como no tengamos cuidado con el maltrato a la mujer, la violencia de género y los traumas de las relaciones sociales donde minorizan el papel de la mujer o solo la ensalzan para cosificarla, es un problema grave de los servicios sanitarios, de la reforma de salud mental y del país en su conjunto. Dicho esto, quisiera hacer dos referencias muy breves a la necesidad de regular el cuidado a la mujer y a la necesidad de regular el conjunto del sistema de la reforma de salud. Y uno de ellos, solamente mencionarlo, es muy importante regular los medicamentos, sus precios y que la ley del medicamento sea un éxito. Diga lo que diga la industria farmacéutica. La industria farmacéutica cuida sus intereses y siempre lo ha hecho. Nosotros no tenemos nada que decir en ese asunto. Nosotros lo que decimos es que los intereses de la población salvadoreña en mejorar sus cotas de salud y su tratamiento farmacológico sin que haya desabastecimiento es un derecho. Y por lo tanto, las políticas de precios accesibles, las políticas de medicamentos genéricos y las políticas de regulación del país son necesarias. Y este país, como Costa Rica, como Nicaragua, como Brasil o como Chile, tiene, o como Ecuador recientemente, tiene la necesidad y la urgencia de regular las políticas del medicamento para que el país esté más ordenado, porque si está desordenado solo ganan los poderosos. Si está regulado se reparte más la riqueza y las prestaciones sociales. Cuidado con este tema. Solamente apelar a la necesidad urgente de abordar el problema de la mujer desde justicia, desde los derechos sexuales y reproductivos, desde el tema del derecho al aborto tan complicado, desde el maltrato y apelar a que el sistema sanitario sea tan sensible como es en este momento en el aborto espontáneo de mujeres, sea sensible ante el maltrato. Porque parecería que el maltrato es lo cotidiano a una mujer y sin embargo el aborto hay que denunciarlo necesariamente. Esto es una hipocresía que no se puede aguantar desde la ética médica en ningún país del mundo y en El Salvador tampoco. Por eso consideramos que hay una asignatura pendiente de toma de conciencia en el conjunto del sistema sanitario y en la reforma de salud mental que poco a poco se va logrando, de que la mujer tenga un papel central y se atiendan sus necesidades y demandas, que el medicamento sea accesible y que la ley del medicamento se desarrolle con éxito, porque muchos países lo están mirando. Excelente. Yo le preguntaba en un inicio por el tema justamente de la atención de este gobierno sobre la reducción de mortalidad materna. ¿Podríamos decir entonces de que realmente esa acción ha apostado por... La mortalidad materna ha mejorado ostensiblemente en Oriente y en Occidente y se han superado el objetivo del milenio. Esto lo sabemos y lo sabemos porque la mujer embarazada con cardiopatías o con problemas de morbilidad asociados al propio hecho biológico normal del embarazo se ha captado con más
premura, se ha captado con más precocidad y han detectado los médicos y las matronas y las profesionales de enfermería salvadoreñas precozmente los riesgos de la mujer embarazada, con patología asociada. Hoy podemos afirmar que El Salvador ha superado con creces los objetivos del milenio de las tasas de muerte materna, pero no nos durmamos en los laureles. Necesitamos que la violencia de género, el maltrato y la muerte materna, o sea, morir por nacer, fíjese usted qué escándalo, sigan mejorando ostensiblemente. Doctores, ya me indican de que el tiempo se nos ha agotado, pero quiero agradecerles a ambos por tan clara exposición. Y bueno, estaremos también muy atentos a la reforma que se está implementando por estos días también en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. También a ustedes que nos acompañaron esta mañana. Nos seguimos viendo por acá en TVX. Muchas gracias.